Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Fernando Ramón Martínez y esta es mi video presentación para el proyecto final de la materia de probabilidad y estadística. Muy bien, para este proyecto se nos pidió analizar el video Bienvenido al mundo de las estadísticas de Walter Sosa y contestar una serie de preguntas en base a este video, ¿no? Bueno, primeramente, ¿cómo se convive con las estadísticas en la vida diaria, no? En el video se nos menciona que, pues, en la vida en general se convive con las estadísticas más eh, comúnmente o cotidianamente de lo que se piensa, o más bien de lo que se está consciente, ¿no? Porque primeramente pues se toman muchas decisiones basadas en las estadísticas. Por ejemplo, un ejemplo que menciona esta persona del video es el hecho de planear pues sí, planificar la ruta más corta al momento de tomar una ruta de tráfico, ¿no? Para así tomar la ruta más corta. Este es un ejemplo que creo que al menos yo, o si no es que la gran mayoría de las personas, pues ¿cómo decirlo? Lo aplicamos consciente o inconscientemente porque pues es finalmente, si tienes tres caminos, ¿qué probabilidad hay de que uno, o sí, qué probabilidad hay de que uno esté menos cargado de tráfico que otro, ¿no? También se nos mencionan lo que es la econometría, que es básicamente una disciplina que aplica métodos estadísticos para analizar datos económicos. Esto es muy importante porque gracias a estos análisis económicos pues podemos tener una economía más estable o más consciente, ¿no? Más controlada. También menciona la definición de estadística como una herramienta para recopilar, analizar e interpretar datos. Esto es muy importante porque nos da un sentido a cuántas veces en el día nosotros analizamos, cuántas veces en el día nosotros tomamos en cuenta variables o datos y cuántas veces ejecutamos acciones específicas en base a estas variables, ¿no? También se nos habla un poco de que cómo con la econometría se mide la pobreza y la desigualdad en América Latina con resultados estadísticos, y de esta manera hay organismos que toman acción o hacen planes para atender estas problemáticas, pues que al final de cuentas pues nos terminan competiendo a todos nosotros como mexicanos, ¿no? También nos habla un poco sobre las discrepancias económicas en los ingresos y egresos pues económicos, válgame la redundancia, ¿no? Esto debido a que pues tiene que haber un organismo que regula, que estudie, que comprenda sobre todo estos números y nos ayude a tener una mayor eh, línea económica o una tranquilidad, no sé cómo decirlo, un control. Creo que control sería la palabra correcta, ¿no? Y cómo se puede detectar si alguien está ocultando ingresos u observando diferencias significativas en su estilo de vida, ¿no? Esto pues viene de la primicia de analizar números y analizar pues estadísticas del día a día, ¿no? También nos habla esta persona Walter de que existen algunos errores, tipos de errores estadísticos, disculpen. Nos menciona que hay errores que son falsos positivos y falsos negativos, siendo esto, por ejemplo, un falso positivo, pues, como lo dice la palabra, un positivo un resultado positivo que finalmente no es positivo después de un análisis, o bien viceversa, un análisis negativo que arroja un resultado positivo, pero al final de cuentas sí es negativo, ¿no? Esto sería un falso negativo. Pues estos errores están presentes en cualquier análisis de datos de la vida cotidiana, ¿no? Porque finalmente se busca, mm, pues sí, solventar o esclarecer ciertos detalles, ¿no? Algo que me pareció muy interesante en el video es pues la comparación entre la matemática clásica y la matemática estadística, que creo que es un tema que no estamos muy acostumbrados a debatir o siquiera tenerlo en cuenta en nuestro día a día, ¿no? Nos menciona básicamente que la matemática básica pues busca la exactitud de los datos, no tolerar errores y pues lo que es, ¿no? Si es 5 es 5 y se acabó, no hay que demostrar por qué es 5, pero pues se demuestra con una serie de pasos, ¿no? En cambio, la estadística pues acepta la duda, los errores como una parte crucial o fundamental del proceso, ¿no? Y del proceso y análisis. Entonces, pues nos ayuda a tener una muestra de resultados mucho más amplia, perdón,
o más precisa, dependiendo del rango que nosotros estemos utilizando. Obviamente, entre más analicemos, más va a ser el rango de opciones, más va a ser el abanico y más preciso o más amplio puede ser el abanico de resultados, ¿no? Entonces creo que es muy importante mencionar esto y tenerlo en cuenta, pues como es interesante analizarlo. También nos menciona que la estadística pues es muy precisa, pero inabarcable, ¿no? Siendo así de que es muy precisa en cuanto a los cálculos y las metodologías, algoritmos que hay que seguir para llegar a una respuesta a un proceso, pero esto puede caer en en algo impráctico, ¿no? Ya que si pues abusamos de algún proceso o seguimos una búsqueda excesiva de predicción, pues estadísticamente vamos a fallar, ¿no? Al final de esta conferencia nos hace eh, alusión a un cuento llamado Sobre el rigor de la ciencia, ¿no? De Jorge Luis Borges. En este se menciona que es un cuento en donde precisamente hace hincapié con lo que acabo de mencionar, que lleva una búsqueda excesiva y al final de cuentas mmm, la búsqueda excesiva de la precisión puede resultar totalmente impráctica, ¿no? En el cuento se crea un mapa a escala 1 a 1, lo que lo vuelve inutilizable, ¿no? Como porque están buscando un exceso de detalle en donde a lo mejor no es necesario, o es mucho más viable otro tipo de opciones, ¿no? Y pues en conclusión, esta plática nos explica cómo la estadística está presente en nuestra vida cotidiana, cómo hace mucho hincapié en la importancia de la toma de decisiones informales, ya sea, por ejemplo, algo muy común, al menos aquí en la comunidad, en la ciudad donde yo vivo, es ir al gimnasio, ¿no? Hay buenos bienes de gimnasios, pero hay gimnasios que se llenan mucho. Entonces, ir buscando la opción, analizando qué opción de gimnasio, pues se te acomoda más o está menos llena a la hora que se busca ir, ¿no? Pues cómo se aplican, también nos menciona análisis económicos para la econometría, diferencias entre la matemática clásica, que busca la precisión, y la estadística que maneja pues la incertidumbre, y hasta cierto dato permite errores, ¿no? Finalmente, pues se nos mencionan algunos tipos de errores estadísticos y me pareció muy interesante el video en general. Creo que es una buena manera de filtrar toda la información utilizada, analizada y aprendida en la materia. Es un buen cierre, perdón. Y pues sin más que agregar es todo de mi parte. Creo que todos los temas vistos en la materia han sido muy completos, muy bien explicados, muy bien aterrizados sobre todo, y pues finalmente muy bien comprendidos, ¿no? O sea, el proceso didáctico creo que ha cumplido o se ha cumplido satisfactoriamente y ha sido muy interesante, sobre todo pues en este modelo totalmente en línea. Pues sin más que agregar es todo por mi parte. Muchas gracias y cualquier duda pues estoy a la hora. Excelente tarde.